Mis padres tóxicos nunca me quisieron y trataron de controlar mi vida. Así que me mudé a los 18 años y comencé un exitoso negocio. Pero ellos intentaron quedarse con todo mi dinero. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Mis padres nunca me han querido. Verás, ellos eran novios desde la preparatoria e incluso fueron a la misma universidad. Tenían grandes planes de viajar por el mundo y experimentar diferentes culturas. Pero todos esos sueños se desmoronaron cuando mi madre descubrió que estaba embarazada mientras aún estaban en la universidad. Querían interrumpir el embarazo, pero sus padres no se los permitieron. Finalmente, mi madre tuvo que abandonar la universidad para quedarse con sus padres porque no soportaba que la gente la mirara y murmurara sobre ella. Así es como nací. Mi madre me odiaba, pero mis abuelos me adoraban profundamente. Durante mucho tiempo pensé que mi madre era en realidad mi hermana y que mis abuelos eran mis padres, ya que mi madre nunca pasaba tiempo conmigo. Me ignoraba o me gritaba si intentaba llamar su atención. Mi padre tampoco venía a verme, así que no tenía idea de que él existía. Mis padres seguían saliendo durante ese tiempo. No me malinterpretes, entiendo que mis padres no querían un hijo, pero yo solo era una niña y no comprendía su odio hacia mí. Sin embargo, los padres de mi madre y los de mi padre pasaban tiempo conmigo, me cuidaban y me trataban bien. Para cuando mi padre se graduó de la universidad, yo ya había empezado a caminar y a hablar un poco. Supongo que fue entonces cuando comenzó a sentirse un poco culpable por no haber estado ahí para mí. Comenzó a venir todos los fines de semana a visitarme. Mi madre odiaba ver a mi padre pasar tiempo conmigo, y siempre le decía que lo mejor era ignorarme. Pero mis abuelos animaron a mi padre a conocerme. Una vez que consiguió un trabajo, le propuso matrimonio a mi madre y se mudaron juntos. Mi padre quería que me mudara con ellos para que pudieran comenzar a cuidarme. Pero mi madre estaba absolutamente en contra. Mis abuelos estaban envejeciendo y querían que uno de mis padres asumiera la responsabilidad de sus propias acciones. A regañadientes, mis padres asumieron el papel y, a los 5 años, me mudé con ellos. Decir que odiaba vivir con mis padres sería quedarse corto. Era como si toda la luz y la bondad en mi vida hubieran desaparecido y fueran reemplazadas por nubes oscuras y sombrías. Todos los días, mi madre me recordaba que debía estar agradecida por estar en su casa, y si hacía algo mal, me echaría. Mi padre trabajaba todo el día y llegaba tarde por la noche. Si quería pasar tiempo con él, me decía que necesitaba tiempo para él mismo y me instaba a irme a la cama, diciéndome que no tenía la capacidad para lidiar conmigo ese día. Pasé de vivir con mis abuelos amorosos a vivir con mis padres, quienes me despreciaban absolutamente. En ese entonces, era demasiado joven para entender por qué, pero sí entendía lo indeseada que me sentía en su casa. Mis padres no me compraban juguetes ni helados como a los demás niños. A veces iba a la escuela sin haber terminado mis tareas. Entonces, mi maestra llamaba a mi madre para preguntarle al respecto. Mi madre luego me gritaba que era una persona perezosa y que debía asumir la responsabilidad de mis estudios. Estaba tan aterrorizada por mi madre que empecé a hacer mis propias tareas lo mejor que podía todos los días después de la escuela, porque pensaba que eso haría que eventualmente me aceptara, pero nunca lo hizo. A mi padre no le importaba en absoluto lo que hacía durante el día o que también me iba en la escuela, continuaba viviendo su vida en su propia burbuja. Cuando empecé a crecer, lentamente comencé a comprender lo diferentes que eran mis padres en comparación con los padres de otros niños. Veía a otros padres dejar a sus hijos, abrazarlos, besarlos y sonreírles. Yo nunca tuve nada de eso. Era como si viviera con 2 extraños. Y eso me hacía cuestionar si en realidad no era hija biológica de mis padres. A veces preguntaba a mis abuelos cuando iba a visitarlos, y ellos me aseguraban que sí era hija de mis padres, y me decían que solo necesitaban tiempo para madurar. Mientras tanto, mi madre me decía cosas hirientes siempre que podía. Se burlaba de mi cabello, de mis gafas y de mi peso, y me decía cosas como que, si hubiera estado en la preparatoria conmigo, me habría acosado mucho, lo cual era extraño de escuchar. Recuerdo que siempre he sido alérgica a la leche, y mis abuelos también lo sabían, pero mi madre se negaba a aceptarlo. Un día, me obligó a beber leche, diciéndome que solo estaba inventando mis alergias para intentar ser cool y que los niños de su tiempo nunca tenían alergias. Aquello resultó en que terminara siendo ingresada en el hospital. Mi madre se alteró cuando los oficiales de policía vinieron a hablar con ella sobre el incidente, y después de eso aprendió la lección y nunca más me dio leche. Mi padre también le gritó por eso, y ella empezó a llorar. Mis abuelos se apresuraron al hospital para estar conmigo, y hubo muchas discusiones mientras me recuperaba. Después de este incidente, mis padres empezaron a comportarse un poco mejor conmigo. Mi madre comenzó a despertarme para ir a la escuela y a ayudarme a prepararme, y mi padre pasaba tiempo conmigo por las tardes y me arropaba en la cama. No sé qué cambió en ellos, pero empezaron a tratarme como a un ser humano.
Fue extraño ver a mi madre preguntarme por la escuela o a mi padre invitarme a ver partidos de fútbol con él. Así fue como empecé a conocer mejor a mis padres. Creo que nací con mucha empatía porque no guardaba ningún resentimiento hacia ellos. Los tres íbamos a la playa a veces los fines de semana, lo cual sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos. Ya no sentía celos de los niños de mi clase porque mis padres también empezaron a tratarme con algo de amor. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que tenía talento para el crochet, que mi abuela, la madre de mi madre, había comenzado a enseñarme. Mi abuelo había fallecido en ese momento, y mi abuela a veces tejía y vendía sus hermosas creaciones hechas a mano en la feria de artesanía local cada año para ganar unos pocos cientos de dólares. Los patrones intrincados y los colores vibrantes que usaba me fascinaban, y absorbía con entusiasmo cada detalle de su oficio. Mientras pasaba más tiempo perfeccionando mis habilidades en crochet bajo su guía, comenzó a florecer en mí una profunda pasión por crear artículos únicos y personalizados. Un día, inspirada por el espíritu emprendedor de mi abuela, decidí intentar vender mis propias creaciones de crochet. Con su apoyo, monté un pequeño puesto en la misma feria de artesanía local donde ella exhibía su trabajo. La respuesta fue abrumadora, y rápidamente me di cuenta de que mi pasión también podía ser una fuente de ingresos. Se corrió la voz sobre mi talento y pronto me encontré tomando pedidos personalizados de compañeros de clase, amigos e incluso personas de la comunidad. Cada pieza que creaba contaba una historia, y los clientes se sentían atraídos por la idea de poseer algo hecho a mano y único. A medida que mi pequeño negocio crecía, también lo hacían mis habilidades y creatividad. Comencé a experimentar con diferentes hilos, texturas, colores y patrones, llevando al límite el crochet tradicional. Mis creaciones evolucionaron de simples bufandas y mantas a prendas y artículos de decoración para el hogar más elaborados. Los comentarios positivos y los clientes recurrentes alimentaron mi determinación de perfeccionar aún más mi oficio. Cuando comencé a ganar una cantidad significativa de dinero, mi abuela sugirió que debería abrir una cuenta de ahorros para guardar ese dinero para la universidad. Cuando hablé con mis padres sobre esto, sus ojos se abrieron de asombro al escuchar lo que estaba ganando. Hasta entonces, pensaban que solo era un pasatiempo tonto. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba ganando bastante bien para alguien de mi edad, reaccionaron muy negativamente. Mi padre amenazó con quemar todas mis piezas y me dijo que no estaba trabajando tan duro para pagar mi educación para que yo desperdiciara mi tiempo en esas tonterías. Y mi madre me dijo que tenía prohibido ir a la casa de mi abuela. Me exigieron que les diera el dinero que había ganado, pero cuando les dije que todo estaba con mi abuela, la llamaron y empezaron a gritarle. Cuando mi abuela descubrió que estaban tratando de robarme el dinero, básicamente se negó a darles nada, mientras mis padres le gritaban que merecían cada centavo. Así fue como me di cuenta de que mis padres no habían cambiado con los años. Seguían siendo muy egoístas y solo se preocupaban por sí mismos. No podía simplemente renunciar a mi pasión por el crochet, y no iba a dejar de ganar dinero con este exitoso negocio paralelo que podría ayudarme a pagar la universidad. Viendo cómo se comportaban mis padres, había muchas posibilidades de que ni siquiera me enviaran a la universidad. Así que necesitaba tomar cartas en el asunto y trabajar por mi futuro. Tuve que idear un plan para poder ir a casa de mi abuela todos los fines de semana y trabajar en mis diseños. Comencé a mentir a mis padres y decirles que pasaba tiempo y me quedaba a dormir en casa de mi mejor amiga, quien también conocía toda la situación con mis padres y me apoyaba. Luego iba a casa de mi abuela y tejíamos para cumplir con los numerosos pedidos de nuestros clientes. Mientras mi abuela seguía desempeñando un papel fundamental en la construcción de mi negocio, también me abría diferentes plataformas en línea como Instagram, TikTok y Facebook para llegar a una audiencia más amplia. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para mostrar mi trabajo y conectar con otros artesanos. El mundo digital abrió infinitas posibilidades, permitiéndome compartir mi pasión con una comunidad global. Con el paso de los años, mi pequeño puesto en la feria de artesanía local se transformó en un próspero negocio en línea. Mi abuela me ayudó a abrir una cuenta bancaria con ella como cotitular. Confiaba en mi abuela de manera inexplicable, y fue gracias a ella que pude ahorrar todo el dinero que estaba ganando para mi universidad. Mi abuela creía en mí cuando mis propios padres solo querían quitarme el dinero para su propio uso. Un día, mi madre revisó mi teléfono sin que yo lo supiera y descubrió mi negocio en línea y cómo aún lo estaba operando a sus espaldas. Esto resultó en una gran pelea con mis padres gritando tanto a mí como a mi abuela. Me exigieron que retirara todo el dinero que había ganado y se lo entregara, ya que ellos me habían criado y cuidado toda mi vida. Estuve a punto de llorar mientras trataba de hacerles entender que ese dinero era para mi universidad y que realmente no estaba haciendo daño a nadie. Mi padre gritó que había actuado a sus espaldas y que ya no podía confiar en mí. Mi madre me pidió que eliminara mi página de Instagram y se paró justo a mi lado para comprobar si realmente la estaba eliminando. Astutamente, desactivé mi cuenta en lugar de eliminarla, para poder reactivarla más tarde una vez que estuviera libre de mis padres. Luego implementaron restricciones estrictas en mi teléfono de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 12 de la noche a 8 de la mañana.
También comenzaron a rastrear mi ubicación y a monitorear todo mi historial de internet, con notificaciones que se activaban si buscaba algo considerado inapropiado, incluso cosas inocuas como comprar ropa interior. Solo se me permitía salir con mis amigos 2 veces por semana, pero tenía que volver directamente a casa después. De lo contrario, llamaban a mis amigos y a mí bastantes veces. Ocasionalmente, se me permitía pasar un rato con mi abuela después de la escuela, pero me prohibieron hacer crochet con ella. Si lo hacía, amenazaban con quitarme el teléfono y el acceso a internet. Hubo muchos días en los que solo quería huir, pero aún tenía 17 años y no tenía forma de escapar. Le pedí a mis padres que me permitieran tener un trabajo a tiempo parcial en la cafetería local, lo cual permitieron, pero me dijeron que tenía que darles el 30% de lo que ganaba. Acepté sin discutir, les daba el 30% de mis ganancias cada semana y el 70% restante se lo daba a mi abuela para que lo depositara en mi cuenta bancaria. Mis padres seguían haciendo mi vida difícil al irrumpir regularmente en mi habitación a todas horas para revisar mis cosas, leer mis chats y correos electrónicos, y monitorear mi ubicación. Si no los escuchaba o no seguía sus reglas, me castigaban o me obligaban a darles más de mis ganancias esa semana. A pesar de lo que mis padres me estaban haciendo pasar, me concentré en trabajar duro en la escuela y en obtener buenas calificaciones. Sabía que necesitaba entrar a una buena universidad para escapar de esta vida, así que trabajé duro. La noche antes de cumplir 18 años, empaqué lo que había comprado para mí y dejé otras cosas, como mi ropa y mi teléfono, en la habitación. Me aseguré de borrar todo de mi teléfono para que no pudieran encontrar nada sobre mí. También sabía que mis padres no me permitirían llevarme nada de lo que ellos me habían comprado, así que no me llevé ninguna de esas cosas. El plan ya estaba en marcha. Mi abuela vino a recogerme temprano en la mañana para que finalmente pudiera mudarme con ella. Mis padres se sorprendieron al verme mudarme y empezaron a pelear con mi abuela, diciendo que iban a involucrar a la policía. Les dije que lo hicieran, ya que ahora tenía 18 años y podía hacer lo que quisiera. Mis padres entonces intentaron chantajearme diciendo que contarían a todos lo ingrata que era y que todos me rechazarían por dejar a mis padres. Pero no me importó. Incluso amenazaron con no ayudarme para la universidad, pero solo sonreí, ya que había ahorrado lo suficiente e incluso estaba en camino de obtener una beca, por lo que ya no necesitaba su ayuda. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de miedo, alivio y determinación. Poco sabía yo que mi viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Las primeras semanas en casa de mi abuela fueron un soplo de aire fresco. Se levantaron las estrictas restricciones y finalmente pude respirar sin la constante vigilancia. Lo primero que hice fue comprarme un nuevo teléfono y obtener un nuevo número de móvil. Luego, fui al banco con mi abuela y llevé todos mis documentos relevantes para poder convertir mi cuenta de menor en una cuenta individual. Estaba tan feliz de finalmente obtener mi propia tarjeta, una cuenta donde ya no tendría que pedirle permiso a nadie. También reactivé mi cuenta de Instagram para poder retomar mi negocio de crochet. Mi abuela fue muy comprensiva e incluso me ofreció un pequeño espacio en su casa para instalar un estudio improvisado y así poder retomar el crochet. Apenas una semana después de haberme mudado de la casa de mis padres me enteré por algunos parientes y antiguos vecinos que mis padres habían organizado una fiesta en la que celebraban finalmente su independencia. Aparentemente, estaban extremadamente felices de que este fuera el comienzo de su nueva vida familiar, libre de la carga de tenerme cerca, y le decían a la gente que finalmente podían vivir sin hijos. Habían invitado a otros amigos que tampoco tenían hijos y publicaron múltiples fotos de ellos riendo y bebiendo durante toda la noche, sin ninguna preocupación en el mundo. Al principio, la noticia me dolió, el hecho de que mis propios padres estuvieran celebrando mi ausencia apenas una semana después de que me había ido. Mostrar su recién encontrada libertad se sentía como una cruel ironía del destino. Los padres de mi padre también se sorprendieron al saber que estaban celebrando y trataron de ponerse en contacto conmigo. Viajaban mucho en su autocaravana, explorando el país, por lo que hacía años que no hablaba con ellos. Cuando finalmente consiguieron mi nuevo número de uno de mis primos, me llamaron de inmediato para preguntarme sobre todo lo que había sucedido. Les conté la verdad sobre lo que había pasado entre mis padres y yo, y cómo me había ido de casa. Se sorprendieron al escuchar cómo mis padres me habían estado maltratando. Me preguntaron por qué no había acudido a ellos en busca de ayuda, pero les expliqué que mis padres vigilaban mi teléfono, por lo que no se me permitía hablar con muchas personas, excepto con algunos amigos y mi abuela. Fue entonces cuando los padres de mi padre me contaron que mis padres nunca me habían querido en primer lugar, pero que pensaban que habían cambiado con los años. Me rogaron que los perdonara por no haber estado allí para mí durante todo esto. También hablaron con mi abuela, quien les contó sobre las diversas peleas que tuvo con mis padres para protegerme. Después de esto, los padres de mi papá se encargaron de contarles a todos los miembros de la familia lo que mis padres me habían hecho pasar. Poco a poco, la noticia se fue extendiendo entre mis parientes y amigos de la familia, y todos comenzaron a llamarme y a ofrecerme su apoyo. Me sorprendió ver cuán comprensivos eran todos con mi situación. Algunos incluso me ofrecieron compensación económica,
pero yo lo rechazaba y les decía que tenía un negocio de crochet y que podían ayudarme difundiendo la palabra para conseguir más clientes. Así fue como mi negocio comenzó a crecer poco a poco. Durante este tiempo, fui aceptada en la universidad de mis sueños con una beca completa. Mi vida finalmente estaba a punto de cambiar para mejor. La universidad no estaba muy lejos de la casa de mi abuela, por lo que podía visitarla cada fin de semana, pasar tiempo con ella o trabajar en mi crochet. Los padres de mi papá decidieron regalarme su antiguo coche, que necesitaba algunas reparaciones, pero era manejable y facilitaría que volviera a la casa de mi abuela. En ese periodo, una amiga que trabajaba para un periódico local se puso en contacto conmigo y me preguntó si podía escribir una historia sobre mí. Dado que no había muchos jóvenes emprendedores en nuestra área que tuvieran sus propios negocios como yo, me dijo que mi historia podría inspirar a otros jóvenes a encontrar su propio camino. Después de pensarlo, acepté hacer la entrevista. Honestamente, no pensé que fuera algo importante, ya que mi negocio aún necesitaba mucho trabajo. Sin embargo, esperaba que, si había algún niño por ahí como yo, atrapado en un entorno tóxico, leyera mi historia y se sintiera inspirado. Cuando mi historia se publicó, fue surrealista ver mi propio relato en el periódico. Sé que es un logro muy pequeño ser destacado en tu periódico local, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de haber trabajado tan duro en mi negocio, a pesar de todas las dificultades. Mi abuela estaba extremadamente orgullosa de mí, y otros parientes y amigos comenzaron a ponerse en contacto conmigo para felicitarme por el éxito. Fue una sensación nueva, ya que mis padres nunca me habían apoyado ni elogiado por mi arduo trabajo mientras crecía. Mis padres debieron haber leído la historia también, porque llamaron a mi abuela para gritarle sobre cómo los había traicionado al actuar a sus espaldas. Me dijeron a mí y a mi abuela que, como había comenzado el negocio mientras aún vivía con ellos, no solo debía darles crédito públicamente, ya que los parientes los habían estado criticando desde que les conté sobre su comportamiento controlador, sino que también debía compartir con ellos mis ganancias. Amenazaron con llevarme a los tribunales, pero mi abuela les dijo que había hecho todo el negocio bajo su techo, por lo que podían intentar ir a la corte si querían, porque perderían. Estaba tan enfadada por el comportamiento de mis padres que quería gritarles, pero sabía que no podía hacer eso. Así que, en lugar de hacerlo, organicé una pequeña celebración e invité a mis familiares y amigos cercanos para celebrar el éxito de mi arduo trabajo en el negocio. De todas formas, me iba a ir a la universidad, así que sentí que merecía una última celebración con personas que realmente me querían. Tuvimos una gran noche, pero la noticia llegó a mis padres, y no sé cómo, pero consiguieron mi nuevo número, así que empezaron a enviarme mensajes diciendo que era una hija desagradecida y que ojalá nunca me hubieran tenido. Mi papá incluso me envió un mensaje largo diciendo que había pasado toda su vida manteniéndome y que ahora estaba desperdiciando mi dinero celebrando con otras personas, como si fuera lo mismo que cuando ellos celebraron después de que me mudé. Actualización 1. Cuando publiqué mi historia en Reddit, no tenía idea de que se volvería viral en solo unos días. He visto mi historia en TikTok, y me asusta que mis padres puedan enterarse de esto. Por favor, recen para que no descubran nada. Ahora, según los comentarios, entiendo que muchas personas quieren que bloquee a mis padres permanentemente, y planeo hacer exactamente eso. Sin embargo, quiero enviarles un correo electrónico final contándoles todo lo que me han hecho pasar, para que sepan exactamente por lo que he pasado. No soy un felpudo, como algunos de ustedes me han llamado. Solo soy una chica con padres extremadamente tóxicos, y es difícil para mí deshacerme de ellos. La sociedad siempre nos enseña que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero nadie nos enseña qué hacer cuando tienes padres tóxicos y cómo alejarlos de tu vida. Entiendo si algunos de ustedes me culpan por dejar que mis padres me controlen, pero por favor entiendan que soy joven y estoy aprendiendo lentamente a defenderme. Actualización 2. Hola a todos. Gracias a las personas que me han enviado mensajes de apoyo y me han contado sobre situaciones similares por las que han pasado. Como actualicé antes, escribí un correo electrónico a mis padres. Mi abuela también me ayudó a plasmar mis pensamientos con más claridad. Voy a copiar y pegar el contenido del correo aquí. Queridos mamá y papá. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre nuestro pasado, presente y el posible futuro de nuestra relación. Con un gran pesar, he llegado a la conclusión de que, para mi propio bienestar y crecimiento, necesito romper los lazos con ambos. He pasado toda mi infancia anhelando su amor e intentando cumplir con sus expectativas, pero por alguna razón, nunca fui suficiente. A lo largo de los años, he trabajado incansablemente para entender las razones detrás de su aparente desagrado hacia mí y me he esforzado por ser aceptada en sus vidas. Pero ustedes nunca me aceptaron. Desde los primeros recuerdos cuando mamá me obligaba a beber leche a pesar de mis alergias, hasta las veces que me sentía como una extraña en mi propio hogar, sus acciones han moldeado mi percepción de cuán tóxica es nuestra familia. A pesar de todo, me aferré a la esperanza de un cambio. De una conexión que nunca sucedió, lamentablemente. Cuando encontré consuelo y propósito en el crochet, gracias a la guía de la abuela,
Pensé que eso podría cerrar la brecha entre nosotros. Mientras construía mi negocio, sus intentos de socavar y controlarme solo solidificaron mi decisión de liberarme de este entorno tóxico. Su insistencia en reclamar una parte del dinero que gané con tanto esfuerzo, sus amenazas de acción legal y sus intentos de controlar mis celebraciones solo destacan aún más lo tóxicos que son para mí. Quiero que entiendan que esta decisión no es un acto de venganza ni una expresión de ira. Es un acto de autopreservación, un paso hacia la construcción de una vida libre de toxicidad y llena de amor y apoyo, que todo niño merece. No les guardo rencor, pero necesito priorizar mi bienestar mental y emocional. Les agradezco por empujarme a ser independiente y por subestimar el potencial que había en mí. Les deseo lo mejor en sus futuros. Espero que finalmente sean felices sin mí. Les pido que respeten mi decisión de no tener más contacto. Quedemos en buenos términos. No voy a mentir, tenía lágrimas en los ojos mientras escribía este correo a mis padres. Sé que debería ser fuerte y recordar todas las cosas malas que me han hecho, pero es tan difícil cortar lazos con tus padres. Como hijos, estamos condicionados a amarlos y es difícil salir de ese pensamiento. Después de enviar el correo, los bloqueé en todas partes. En unos días me iré a la universidad, así que estoy un poco nerviosa por eso. Mi abuela y los padres de mi papá me van a ayudar a mudarme a mi nuevo dormitorio. Estoy emocionada por conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Para todos los que preguntan, mi negocio de crochet va bien y no lo dejaré, independientemente de la universidad. Me encanta hacer diseños únicos y esto es mi pasión, así que trabajaré duro para manejarlo junto con mis estudios. Esta es la única actualización que tengo por ahora. Actualización 3. Vaya, han pasado 6 meses desde mi última actualización. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y lo diferente que es mi vida ahora. Primero que todo, estoy prosperando en la universidad. Las clases son desafiantes, pero estoy poniendo esfuerzo y manteniendo buenas calificaciones. Sé que, a largo plazo, a pesar de mi negocio de crochet, necesito un título universitario para tener una base sólida. También he hecho amigos increíbles en la universidad y, gracias a ellos, he recibido más pedidos de crochet. La vida universitaria me ha permitido explorar nuevos horizontes y conocer a diferentes personas. Es un cambio refrescante comparado con la sensación de aislamiento que sentía en casa. Incluso tengo un novio ahora, se llama Kylie. Solo llevamos 2 meses saliendo y aún estamos conociéndonos. Es un chico muy dulce, así que veremos cómo va esto. Cada fin de semana me esfuerzo por visitar a mi abuela. Hemos estado trabajando en su estudio improvisado para cumplir con nuestros pedidos de crochet. El negocio está prosperando y la respuesta positiva de nuestros clientes es abrumadora. Es increíble cómo perseguir mi pasión no solo me ha proporcionado estabilidad financiera, sino también un sentido de propósito y realización en mi vida. En cuanto a mis padres, han pasado 6 meses tranquilos desde mi emotivo correo. No han intentado contactarme. Mis abuelos me informaron que mis padres recibieron muchas críticas de parte de todos. Por eso decidieron vender todo y mudarse del país, probablemente buscando un nuevo comienzo. No sé dónde están y, a decir verdad, no me importa mucho. El hecho de que hayan elegido irse sin intentar una reconciliación o siquiera ofrecer una disculpa, dice mucho. Sinceramente, espero que encuentren la felicidad donde quiera que hayan ido y que puedan perseguir las cosas que siempre han querido hacer. Es hora de que me enfoque en mi propio camino y siga construyendo la vida que siempre he soñado. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes que han seguido mi historia y me han ofrecido palabras de aliento. Su apoyo ha significado el mundo para mí. Si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es la importancia de rodearse de personas que te levantan y creen en ti. Gracias a mi abuela y a mis amigos que creyeron en mí, esta probablemente será mi última actualización. Gracias a todos. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.